Hola, ¿qué tal amigos de Dar y Recibir? Como siempre es un placer estar con ustedes y pues el día de hoy con un tema bien interesante. Vamos a hablar del sueño y específicamente vamos a hablar del sueño en los niños y cómo esto llega a afectar su rendimiento durante el día, su rendimiento escolar. Y para ello, pues qué mejor que nos acompañe la doctora Jessica Wood. Gracias por estar aquí con nosotros en Dar y Recibir. Es un placer porque además es una persona que tiene una gran experiencia y que tiene, pues, esto es uno de sus especialidades, ¿no? El tema del sueño y específicamente el sueño con los niños. Y pues me gustaría que nos compartieras un poquito primero, Jessica, qué es lo que tú haces, para conocerte un poquito mejor. Sí, Maru, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con toda tu audiencia. Y yo soy psicoanalista de profesión. Después he hecho varios estudios en otras ramas de la psicología y me dedico a la consulta privada. Estoy en la Ciudad de México, en el sur, tengo un consultorio para dar sesiones presenciales. También trabajo mucho en línea, ¿no? Como todos adoptamos esto a Esta raíz de la pandemia. modalidad. Ajá. Sí, claro. Y lo que yo trabajo muchísimo con niños, con papás, tengo más de 30 años de experiencia en problemas emocionales. Eso es importante. Hay gente que me pregunta si yo veo lo académico. No, si el niño tiene problemas en la parte académica de aprendizaje, eso no lo veo yo. Tengo gente con quien referirlos. Generalmente lo académico es un reflejo de lo emocional, entonces hay veces que hay que ir sanando ambas partes, ¿no? Y Claro. con esto del sueño, la verdad es que yo, bueno, tengo una hija que ya tiene 26 años ahora, pero tuve ahí una situación de que ella no dormía cuando era muy chiquita y de ahí me adentré en el tema del sueño. Y claro que me pareció interesantísimo porque el sueño es una parte fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y creo que hay veces que como papás no le damos la importancia que tiene, ¿no? Yo en el consultorio me topo mucho, siempre cuando hago la entrevista inicial para hacer la historia clínica de los niños, pregunto de los hábitos de sueño, ¿no? Cómo duerme, en dónde duerme, si tiene horarios, todo. Y entonces hay papás que sí los veo de veras bien firmes con los hábitos, el lugar en donde duermen, el que no haya ruido, el que no haya pantallas, una serie de cosas. Y hay otras personas que pues no, se acuesta cuando le da sueño, ¿no? Niños preescolares que les dan las 10 de la noche, cosas así que yo creo que no es lo ideal, ¿no? Yo sé Claro. que ya no estamos en los tiempos donde se cerraban puertas, ventanas y ya no había ni un ruido, ¿no? Ya vivimos en otro momento, a veces hay hermanos mayores, puede ser que en una casa vivan más personas, que a lo mejor el niño no tenga su propia habitación, pero tenemos que ver la manera de ayudarlo para que tenga un espacio en donde dormir, para que los demás respetemos su sueño y además que descanse, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, pues es que no se duerme, entonces ¿para qué lo acuesto? Ya cuando él tenga sueño solito se va a ir a acostar. No, hay que irles fomentando un horario porque durante el sueño el cuerpo se recupera, se fortalece el sistema inmunológico, se consolida la memoria, entonces por eso esta parte que tú decías del aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, un niño que durmió bien va a tener un desempeño infinitamente mejor al otro día en la escuela que un niño que llega con sueño o que se duerme en el camino porque trae como sueño rezagado. Claro. Sí, el sueño, o sea, un buen sueño, un buen dormir, y nos pasa también como adultos, ¿no? Promueve un estado de ánimo equilibrado y mejora la capacidad de concentración, de aprendizaje. Si no estamos bien descansados, o sea, tratar de tomar una clase, tomar apuntes, bueno, hasta ver una película te es complicado, ¿no? Sí, por supuesto. No puedes poner la atención en algo cuando tu cuerpo está agotado, porque Sí, el tema es un poco, lo que yo entiendo es eso, ¿no? Si tú no descansaste, tu cuerpo está agotado. Entonces, cualquier actividad, cualquier acción que quieras realizar, no solamente un tema de estudios, sino cualquier otra cosa, pues te va a afectar. E incluso lo que tú decías, muchas veces emocionalmente, ¿no? Porque como no dormiste bien, pues tampoco estás de buen humor. Y entonces estás claro. grosero y entonces empiezan otro tipo de cosas. Y todas esas cosas, pues, llevan o traen atrás un tema que es el sueño. Pero, ¿qué pasa, Jessica? Porque tú mencionaste justo dos cosas. Uno, los papás que no tienen esos hábitos, y bueno, entendemos que los papás que no tienen esos hábitos de llevar al niño a la cama a una hora en su lugar,
etcétera, para que el niño duerma, eh, pues eso prácticamente, digo, hay que trabajarlo con los papás, ¿no? Porque finalmente ellos son los que tienen que ir creando esto. Pero ¿qué Ujú. pasa con aquellos papás? Y te lo digo porque de pronto a mí me ha tocado verlo con mis nietas, que sí tienen los hábitos, ¿no? O sea, las niñas tienen incluso un hábito, cenan a las 6, después se bañan y después de bañarse ya se acuestan, ¿no? Son chiquitas, pero se despiertan muchísimas veces durante la noche, Ajá. muchísimas veces durante las noches. Entonces, su sueño se ve como cortado. No sé si eso sea bueno, no sé tampoco qué tanto tienes que dormir, porque a lo mejor tenemos la idea de que te tienes que acostar a las 7 de la noche y despertarte hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Y a lo mejor 12 horas son muchas horas de descanso. No sé qué es lo ideal. ¿No? Yo, por ejemplo, yo soy muy nocturna, yo me duermo normalmente a las 11 de la noche, pero la despertada me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Ajá. Y siempre fui así, ¿no? Y ahora lo analizo y veo que también tiene que ver un poco como eran en mi casa. Aunque mi mamá sí nos decía acostarse y nos acostábamos, nos podíamos acostar, pero ya, o sea, más bien era irse a la cama y entonces, pues, o leíamos, o no teníamos tele en el cuarto, eso sí, no había, pues no había la tecnología de ahora de los iPads y esas cosas, pero sí leíamos, ¿no? O sea, sí leíamos, y después como ya nos dormíamos, ¿no? Pero ya no salíamos del cuarto, ya estábamos en nuestra cama, ahí leíamos un rato, y después nos dormíamos. Y yo lo veo ahora con mis nietas, una época totalmente diferente, y ellas se acuestan y se quedan dormidas, o sea, sí se duermen, pero se despiertan constantemente. ¿Y se despiertan y van a la recámara de los papás o Se gritan despiertan o y van a buscar les a ayudan? los papás. O a Ajá. veces lo que buscan son su leche, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues mira, a ver, vamos por partes, Maru. Los expertos recomiendan que los niños en edad preescolar, o sea, hasta los 6 años, pensemos, ¿no? Pensando que empiezan Ajá, la primera a los 6 o a veces hasta los 7, duerman entre 10 y 13 horas, ok, ¿no? Estoy con papás que me dicen, ay, pero ¿cómo crees? Yo ya con que duerma 8 ya me doy por bien servido. Pues sí, pero entonces le estás quitando horas de sueño. Si el niño se está despertando muy temprano y ya te das cuenta que no quiere dormir más, está bien, ¿no? Pero hay que planear, ¿no? Para que duerma, pues sí, si el niño se va a levantar a las 6 para ir a la escuela, pues claro, acostarlo a las 6 es muy difícil, pero a lo mejor 7, 7:30, porque son chiquitos. Un niño antes de los claro, 6 años es sí, chiquito, ¿no? sí, Y ya los niños en edad escolar se pasa como entre 9 y 11 horas, ¿no? ok, ajá, Dependiendo. claro, Eh, Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay veces que el traslado a la escuela te puede llevar mucho tiempo o que hay transporte escolar y pasan por ellos a veces 1 hora y cuarto antes de que entren, cosas así. Bueno, pues entonces el niño tiene que estar listo, ¿no? Muy temprano. Entonces, pues también hay que acostarlo temprano, ¿no? Hay que ir claro, haciendo como esa rutina. Los niños a veces dicen, pero yo, ¿por qué me voy a dormir y ustedes siguen despiertos? Porque tú te vas muy temprano a la escuela, porque tú eres chiquito. Cuando tú seas grande vas a poder dormir menos. O sea, hay que explicarles por qué, ¿no? Y claro, como dices que estén en su cama, cierren los ojos, porque a mí dicen los papás, es que no se duerme. Le digo, ¿y le has dicho que cierre los ojos? No, porque luego los niños están así, ¿no? Dando vueltas, no, que cierre los ojos. Es o sea, el paso número uno para dormirte, cerrar los ojos. claro, Ahora, lo que tú dices de leer es un gran hábito, ¿no? Podemos, y claro que lo ideal es un libro, una lamparita. Muchos me dicen, no, es que leen el iPad, leen el Kindle. Si es un Kindle, no, ya los Kindles tienen luz especial. Hay iPads que también tienen luz especial, pero una pantalla tiene esta luz azul que oímos tanto de ella, donde sabemos pues que al contrario, espanta el sueño, hace que la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, no se produzca, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que alejarlos de las pantallas un buen rato. Esto que me decías de tus nietas que cenan, luego se bañan, luego se van a dormir, está muy bien, porque hay niños que se bañan, cenan, ven la tele y se van a dormir. Entonces se van a dormir pues con toda la luz azul que ya absorbieron de la pantalla, ¿no? Es claro, mejor hacerlo al revés. Ahora, hay que tener claro una hora fija para ir a la cama y una hora fija para levantarse. Que hay veces que hay papás que me dicen, bueno, pero es viernes, no todos los días lo acuesto a las 8 los viernes, aunque le dé la medianoche.
Y hay veces que hay niños que les da la medianoche y al otro día les da el mediodía, pero hay niños que no. Hay niños que se duermen a la medianoche y de todas formas abren los ojos a las 7 de la mañana. Entonces ya Sí, están quietos, de malas, con la mecha corta, como tú decías, hasta nosotros como adultos, ¿no? No dormiste bien y cualquier cosa te altera. claro, Entonces hay que recordar eso, ¿no? Y también hay que crear un ambiente propicio para dormir. Yo tengo, o sea, pacientes que tienen hermanos mayores, que los hermanos están haciendo un trabajo en la casa con amigos, necesitan internet, no sé qué, entonces el niño, claro que no se quiere dormir. Igual hay que acompañarlo un ratito, ¿no? Es bueno, yo me voy a quedar aquí contigo en lo que te quedas dormido. Me preocupa esta parte que oigo muchísimo de los niños que se despiertan y van por los papás, ¿no? Y entonces empieza la danza esta de que entonces la mamá se va con el niño, al rato se despierta el otro se va a dormir con el papá. Ya en las noches ya es un merequetengue, ¿no? De que cada quien acaba, despierta en otra cama que no era la suya, ¿no? Y se vuelve una costumbre, porque si cuando son muy chiquitos, que tienen a lo mejor 2 o 3 años, ok, pero de repente tienen 8, 7, 10 años y sigue sucediendo esto, y bueno, pues claro que hay que evitarlo, ¿no? Y a lo sí, mejor claro. cuando van por ti, dicen, a ver, no, tú te puedes dormir, voy contigo, te acuesto, te tapo, veo que estés bien, ya tomaste agua, ya fuiste al baño, duérmete, ¿no? Pero yo me voy a ir a mi cama. Porque ahora, hoy en día tenemos también esta situación del colecho, ¿no? Que duermen con el bebé junto y de repente el bebé ya tiene 10 años y sigue ahí. Claro. Entonces, hay que poner una fecha de inicio, que es cuando el bebé nace y llega a la casa, y una fecha de terminación. De tal día el bebé se va a ir a su recámara, ¿no? Yo tengo algunos pacientes que toda la familia duerme en un solo cuarto, ¿no? Los papás en la cama y tienen colchones alrededor y todos duermen ahí juntos. Y entonces los niños ya crean esta situación en donde yo tengo que dormir acompañado, rodeado de gente. ¿Qué va a pasar cuando sean adultos, ¿no? Cuando tengan que dormir solo con su pareja o se vayan a un viaje o a estudiar fuera, ¿no? Les estamos haciendo un hábito de sueño que si no van a poder seguir, pues mejor hay que enseñarlos a dormir solos, ¿no? Hay Claro. un autor muy importante que se llama James Ferber, ya obviamente es un autor de hace muchísimos años, que él tiene la clínica de sueño en Estados Unidos y bueno, estudios de seguimiento de pacientes de años, ¿no? Donde él dice que tienes que aprender a dormirte solo, sin música, sin un olorcito, sin que te hagan golpecitos en la espalda, sin nada. O sea, tú te tienes que acostar y cerrar los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque así garantizas no tener un adulto que padezca insomnio, ¿no? Porque hay veces que la gente dice, no, es que yo siempre me durmió mi mamá y me ponía una velita de naranja, ¿no? Un aceitito de vainilla. Entonces, si no lo tengo, ya siento que no me puedo dormir. Lo Claro. ideal es cerrar los ojos y Y dormirse, ¿no? Lo dormirse. cual a veces no es fácil, ¿no? Y los niños tienen que aprender a hacerlo. Cuando son bebés Claro. los cargamos, los mecemos, bueno, ¿cuántos no recurríamos a la carriola, al coche para que se durmiera el niño, ¿no? Y bueno, yo fui experta en eso. Salía con la Ajá, niña a dar la vuelta, regresaba y les decía, y la ponía en la cama y como si la cama tuviera clavos, ¿no? ¡Ah! sí. Se me volvió a despertar y era un tema, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues hay que ir haciendo todo esto para lograr que los niños duerman toda la noche, ¿no? Yo sí veo esto que me dices, ¿no? De niños que se despiertan y van y llaman a la mamá y la mamá y va. Y bueno, conozco gente que ha contratado a los coaches de sueño, ¿no? Que les dan estrategias de qué hacer. Bueno, quédate cerquita, duérmete afuera, duérmete no sé qué, cada vez menos tiempo, todo. Y finalmente algunos lo logran, entonces ya el niño duerme bien y todo. Y hay otros que no, que yo veo que pues que no funcionó la técnica, ¿no? Y es muy difícil encontrar exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero creo que lo más importante es ser persistente, ¿no? No decir, bueno, ya este niño no va a dormir nunca solo, que se venga para acá y ni modo, ¿no? Sino seguirlo intentando, intentando, intentando hasta que lo puedas lograr, porque si no, pues sí Ujú. se vuelve muy difícil, ¿no? Y estás alterando la vida de los padres y de los cuidadores. Claro, porque al final también los papás tampoco descansan, ¿no? Sí, claro, Y claro, entonces y lo que tampoco queremos, pueden rendir lo mismo. ¿Qué sí. pasa, por ejemplo? ¿Qué sería lo ideal? Por ejemplo, un niño que se despierta constantemente en la noche. Lo ideal es que el papá se pare, vaya con el niño, le diga, a ver, cierra tus ojitos, vuélvete a dormir, pero que lo deje en su cama, ¿no? Sí, Y claro, a lo claro. mejor al principio va a ser que se va a despertar una vez o tres veces, pero a lo mejor poco a poco vamos a ir haciendo que ya no se despierte tanto, ¿no? O sea, Ajá. porque al final no sé si mi percepción, porque yo no soy psicóloga y no tengo esa experiencia,
pero mi intuición me dice que muchas veces es como este tema de seguridad, ¿no? De no Ajá, estar aquí, ¿no? sí, De esta parte, ¿no? Y sobre todo, digo, al menos yo no conozco ningún niño que tenga, digo, salvo mi esposo que dice que él dormía con su mamá hasta que tenía 7 años. Bueno, yo es de pocos casos conozco así, pero estas niñas, te hablo de niñas chiquitas, niñas de 9 meses, ¿no? Que todavía está en el cuarto de su mamá porque todavía su mamá le da de comer. Entonces, pues por ujú, practicidad, ¿no? Y pues, claro. sus hermanas son un poco más grandes, ya van a la escuela, entonces ellas duermen en otro cuarto. Pero ellas, esas dos niñas, también son pequeñas porque pues tienen menos de 4 años una y la otra tiene 2 años y medio, ¿no? Entonces, Ajá, claro. todavía al final son bebés. O sea, yo entiendo que todavía es muy difícil que duerman toda la noche y que se despierten y se despiertan y tienen pues este tema de que aún tienen como miedos, ¿no? O sea, Sí, porque aparte justo entiendo que es una edad sobre todo los 3 años y eso, donde ya empiezan a detectar como el miedo y, ¿no? sí, Y las ese tipo pesadillas. de cosas y pues el tener a su mamá y a su papá, pues es como el apego de seguridad, ¿no? Ujú. Este, em, un poco esa parte, ¿no? Luego muchas veces como que se paran a medianoche para ir al baño, ¿no? Entonces como que todavía no son al 100% como para poderse subir, sentar, entonces es muy Ah, fácil ir al cuarto de la mamá. Pero yo creo que un niño ya de 5 o 6 años, pues ya no, ya debería de dormir en su cama, ya no debería de dormir con sus papás. Esa es mi percepción, pero claro que hay, pues, personas que piensan totalmente diferente, ¿no? bueno, y es respetable, ¿no? Cada quien Claro, obviamente tiene todo claro, el derecho de hacer lo que quiere en su casa, ¿no? Pero sí, sí tienes razón. Cuando más o menos en esa edad, alrededor de los 2, 3, 4 años, sí tienen una edad en donde tienen pesadillas, en donde van a la cama de los papás y soñé feo y me pasó esto. Y luego, claro, esa es la llave para entrar a la cama de los papás, ¿no? Y ya todos los días sueñan feo. Entonces es mejor regresarlos a su cama, yo me quedo aquí un ratito contigo, tener una lamparita de estas que o perciben el movimiento o se quedan prendidas de un muñequito, de algo que son muy suavecitas para que vean que hay algo de luz, ¿no? Y tal vez si son tan chiquitas como me dices ahorita de 4 y 2 años, decirles, si quieres ir al baño me avisas y yo te ayudo porque sí, claro, no queremos un accidente, ¿no? claro, Lo ideal es que pues ya ni siquiera vayan al baño a la mitad de la noche y luego no sabemos qué fue primero, si me desperté y como ya estoy despierta de paso voy al baño o me despertaron las ganas de ir al baño, ¿no? claro, Hay papás que me dicen, yo le dejo de dar agua a las 4 de la tarde. La verdad es que tú mismo deja de tomar agua y de todas formas vas al baño, porque el cuerpo sigue sacando el agua hasta que estés deshidratado, ¿no? Entonces, claro, no le vas a dar un litro de agua antes de dormir. Dice que tome el agua que quiera, lo que sea, de leche, líquido, que sea, que aprenda a ir al baño antes de dormirse. Y lo ideal, una vejiga sana tendría que aguantar, pues sí, por lo menos 8 o 9 horas sin necesitar ir al baño, ¿no? claro, Pero es que se despiertan y bueno, ya que me desperté, pues de una vez voy al baño y quiero leche, ¿no? Eso sí, no se recomienda nada, ¿no? Ya en niños más grandes que no tienen por qué como que iniciar un proceso digestivo a la mitad de la noche, decirle, no, ahorita no hay leche, ahorita no es hora de leche, si quieres toma agua, ¿no? Pero leche, bueno, pues ya la leche, o sea, ya le metiste ahí otro estímulo al cuerpo. Y claro. además, pues la costumbre de estar comiendo a la mitad de la noche, ¿no? Yo me acuerdo, yo tuve hace muchos años una paciente que padecía obesidad y me contaba que ella a la mitad de la noche se paraba y se comía un sándwich. Y le decía, ¿lo dejas hecho desde antes? Sí, antes de dormirse se dejaba su sándwich y en la noche se paraba y se lo comía y platicando con su mamá, dice que su mamá le contó que ella toda la vida quiso leche a la mitad de la noche y se lo daba. Entonces ya haces como este hábito, la maña, la costumbre y tu cuerpo te lo pide, ¿no? Ujú, Entonces, no, ya que el niño cenó bien, ya no tiene por qué haber alimento, ¿no? claro, Y este autor que te digo que se llama Ferbert, pues bueno, él usa esta técnica de dejarlos llorar, ¿no? Te dice, cuando son muy chiquitos, tú déjalo llorar, que vea que estás ahí, que no le está pasando nada, pero que se tiene que dormir, ¿no? Y es pues toda una técnica que explica en sus libros de lo dejas llorar, te sales 5 minutos, regresas y así, y de veras, los niños aprenden. Yo creo que en 2 o 3 días ya aprendieron a dormirse, se acaba esto de que quiero leche, agua, mamá, ven, y lo logras, ¿no?
pero pues lo más que nada, pues sí hay que ser constantes y persistentes, ¿no? Sí, Hay que claro, establecer una rutina de sueño, crear un ambiente propicio y si de plano no estás pudiendo, pues buscar un libro, un coach, alguien que te ayude a llevar a cabo el proceso. claro. Sí, por supuesto, porque finalmente esto va desgastándolos a todos, ¿no? Como bien decías, no nada más Ajá. es el desgaste del niño, sino también el de los papás, porque si el papá se tiene que levantar 4 veces en la noche, pues tampoco está durmiendo bien. Entonces al No, día claro. siguiente, pues tampoco va a rendir bien, ¿no? Y su Sí, cuerpo además, finalmente te va a ir exigiendo más y pues a la larga, porque muchas veces cuando están en esa edad, pues están jóvenes y creen que no pasa nada, pero la vida a la larga te va cobrando esas cosas, ¿no? no, claro. Claro, no, totalmente. Y además, hay muchas veces se recomienda que los papás descansen cuando el niño duerme, ¿no? Cuando son chiquitos y toman siestas en el día, entonces pues tú también aprovecha para descansar. Y Claro, lo mismo es en la noche, cuando el niño está dormido, pues tú también, no a la misma hora, obviamente tú necesitas menos horas de sueño, pero aprovecha también para dormir. Y si no puedes, claro que se altera toda la situación familiar, ¿no? ya. Y te digo, acaban trayendo un niño a la cama, luego el papá se va a la cama del niño, luego el hermanito va con la mamá, entonces quedan los dos hermanitos y la mamá se va a la cama del que se vino después. Ya se hace de veras, pues como una situación, pues que no es la ideal, ¿no? Y eso Claro. afecta hasta la relación íntima, matrimonial, ¿no? Ya tenemos a los niños aquí metidos y tú y yo cuando estamos solos, ¿no? Y tenemos que recordar que aunque haya hijos, pues el matrimonio sigue siendo un matrimonio, la pareja es la pareja, tienen que tener derecho y tiempo de estar ellos dos solos, ¿no? Claro, sí, por supuesto, Entonces, ese por es supuesto. otro beneficio de Ante- tener niños que duerman bien y que duerman en sus cuartos y que tengan su cama y todo. Yo sé que hay veces que hay gente que no tiene esas posibilidades, que hay varias personas durmiendo en un cuarto y todo, pero bueno, podemos ir tratando de que al que le toque dormir, pues se vaya yendo a dormir, que los demás no hagan ruido, que no fumen, que no pongan música, ¿no? Como ir respetando el horario de sueño de los chiquitos, porque si no, pues eso se ve mucho pues en escuelas de personas de escasos recursos, de áreas rurales, donde sí hay mucha gente durmiendo juntos y no respetan el sueño de los niños, y eso es importante. Sí, claro, por supuesto. Y ahí es donde te digo que ves que el rendimiento de los niños en la escuela baja, ¿no? Y a lo Sí. mejor no es porque el niño, es porque el niño está cansado y entonces su cuerpo también le está exigiendo y eso hace que no tenga la retención que podría tener si estuviera físicamente descansado, ¿no? Ujú. Físicamente relajado. ¿Qué pasa con estos niños, Jessica, que son, porque yo tuve esos extremos? Que son extremadamente activos. O sea, extremadamente activos. O sea, yo te puedo decir que yo me levantaba, lo llevaba a la escuela, regresábamos de la escuela, hacía natación, hacía fútbol 2 horas, luego volvía a hacer natación, llegábamos a la casa, hacíamos la tarea, se bañaba y yo de plano le decía, ya, o sea, cerraba el cuarto porque el niño y subía, bajaba, bajaba. No de irse a mi cama, nunca, Ujú. nunca tuve ese problema de irse a mi cama, pero no dormía. O sea, pero el tiempo que dormía, no sé cómo explicarte, a lo mejor se quedaba dormido a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana que yo iba y le decía, ya te tienes que despertar para ir a la escuela, se despertaba con una sonrisa, o sea, no era de, no, ¿por qué? ¿No? O sea, se despertaba con pero tenía un exceso de energía. ¿Qué pasa con esos niños? Porque también hay muchos niños que pasa eso y que generalmente es como más complicado dormirlos, porque tienen Sí. ese exceso de energía. Sí, bueno, hay gente que necesita dormir menos, ¿no? Definitivamente. Ujú. Generalmente hay que descartar que no tenga una situación de hiperactividad, que no esté tomando algún medicamento como que lo Lo estimule y no le estimule. permita Ajá. dormir, ¿no? Hay que descartar una serie de cosas. Y si es alguien que tiene un exceso de energía, a mí hay papás que me dicen, no, es que por eso primero va a natación, luego a fútbol, tenis, y ya cuando llegue que medite para relajarse, pero si no, no se cansa, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces creemos, digo, tú en tu caso parece que sí era así, ¿no? Pero hay veces que creemos, no, 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 este es un niño y puede tomar 5 clases y tienen unas agendas complicadísimas, cuando también los ratos de ocio les sirven, ¿no? Entonces, si no, no se tienen que cansar forzosamente haciendo actividades físicas, ¿no? Los puedes Claro. cansar sentados, dibujando, haciendo un crucigrama,
pintando, haciendo otra cosa que no implique siempre como un exceso de energía, porque acuérdate que secretamos endorfinas y pues eso también se vuelve como una adicción, ¿no? Que necesitas Claro. seguir haciendo. Claro, por supuesto. Sí, bueno, en mi caso, yo sí tenía un hijo con déficit de atención con hiperactividad Ajá. diagnosticado y pues mis opciones fueron o medicarlo o el ejercicio y la alimentación, ¿no? Y yo Sí. opté por el ejercicio y la alimentación y no medicamento, ¿no? Sí, no, yo también, eso me parece siempre infinitamente mejor, ¿no? Y la parte alimenticia es importantísima. Hay muchas maneras de ayudar a estos niños a través de la alimentación. Por ejemplo, hay algunas cosas que tú dices, oye, es bueno, por ejemplo, que cenen esto o que no cenen esto para que su cuerpo pueda irse a acostar de una mejor manera? Porque sabemos, bueno, eso creo que lo sabemos, que el alimento más importante es el desayuno, luego la comida, y lo que debe de ser más ligero, por así decirlo, Ujú. es la cena, ¿no? Sí. También he escuchado muchísimo de después de las 5 de la tarde ya no le des nada de azúcar y de carbohidratos a los niños. ¿Qué tanto realmente afecta esto en el sueño de los niños? Pues mira, sí hay estudios que dicen que sí, que claro que afectan, ¿no? Y hay estudios donde ponen a niños que le dan verduritas y cosas así de cenar y al otro chocomil que una quesadilla. Y sí se ve, pues en los niveles de azúcar en la sangre, pues todo eso aumenta y claro que te da energía y luego no se quieren dormir, ¿no? Tenemos que Claro, recordar que todo se convierte en azúcar, o sea, realmente, o sea, tú dices, no, no, le di una quesadilla y leche sola, pues finalmente todo eso se va a convertir en azúcar adentro de tu cuerpo, ¿no? claro, Entonces, pues a veces sí, sí, a lo mejor hay que buscar otro tipo pues, de cenas alternativas y hacerles unos rollitos de espinaca con carne, con cosas así que sean más bien proteína que carbohidratos, ¿no? claro. Pero también, bueno, tiene mucho que ver con los hábitos, las costumbres. En México, bueno, el pan está en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Cosas así que tú puedes ir observando si a tu niño eso lo tiene como demasiado activo, empezar a cambiarle por otras cosas, ¿no? Entonces, Claro. sí, yo sí soy una ferviente admiradora de todo lo que es la alimentación y cómo puede cambiarnos, pues, los hábitos y todo, ¿no? Y a un niño, pues, muchísimo más. Así es. Fíjate que esa es otra cosa que he visto como en las mamás de ahora. eh, no en mi generación, porque no en mi generación, pero Ajá. en las generaciones de ahora tratan de meterle mucho esos alimentos a los niños, cosa que a nosotros nos costaba. Ellos son mucho más o sea, yo veo a mis nietas y eso sí, les gusta la carne, sí, pero son más les gusta, por ejemplo, el brócoli, ¿no? Cosa que Ajá. es raro Sí, está muy de moda el brócoli, que sí. un niño como le guste, o sea, a ellos les gusta el brócoli, les gusta la zanahoria, les gusta el chayote, son muy de cenar como ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor cenan eso y cenan como unas salchichitas, ¿no? Este, y ese tipo de cosas que pues, que es que finalmente son mucho más nutritivas que el solo hacerles una quesadilla. Te puedo decir que, Claro. bueno, a mí no me ha tocado verlas comer quesadilla, seguramente las comen, pero no me ha tocado ver que coman Ah, una quesadilla. Este, por ejemplo, sí, mi hija es mucho de eso, de los dulces hasta esa hora, hasta una hora, y ya después no hay ajá. dulces, ¿no? Y es un dulce, ¿no? O sea, sí hay como esa restricción. Pues bueno, también creo que hay lugares, por ejemplo, en donde ellas están que hace muchísimo calor y que pues que es constante el que tienen que estar tomando agua. De hecho, se despiertan con sed por el calor, ¿no? Sí. Entonces, mucho también creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? O sea, cuando el niño se despierta porque tiene sed, pues su cuerpo está pidiéndole eso de alguna manera, Sí, ¿no? Y entonces pues sí. hay que dárselo y entonces pues obviamente por eso van más al baño sin justificar. Pero sí creo que es un tema de hábitos y sí creo que es algo que debemos como los papás respetar, ¿no? Ujú. Debemos Sí, respetar y fomentar, ¿no? Yo les digo que de pronto se nos vuelve, porque yo me incluyo, en algún momento yo fui mamá y me pasaba, es mucho más cómodo decir, quédate aquí, que yo me paro y voy a tu cama porque tú también estás agotada, ¿no? claro. Pero a lo mejor ese proceso lo tienes que hacer durante quizá un mes y a lo mejor al mes ya vas a tener, él va a tener ya una rutina y tú ya vas a poder dormir
bien, ¿no? Sí, Y lo que tú decías, ¿no? O sea, si tienes unos niños que ya duermen a una hora y se tienen que despertar a una hora porque tienen que ir a la escuela, y tienes la oportunidad y tienes uno que es ya más grande porque va a la universidad y este no tiene que dormir tanto, pues rólalos. Si tienes dos cuartos, pues rólalos, que el adolescente duerma en un cuarto y que los chicos duerman en otro, y luego conforme van creciendo, a lo mejor hay dos en universidad y uno que no, y entonces los cambias, ¿no? Ahora ustedes dos duermen juntos y ahora tú duermes aquí, ¿no? Para irles manejando este tema del sueño, ¿no? Digo, cuando es una bebé, pues la tienes en tu cuarto, ¿no? Porque pues sí, sabes que se va a estar despertando y que va a despertar, al momento que claro. llore, pues va a despertar a los hermanos, ¿no? O al hermano, ¿no? Entonces, Sí, sí claro. pienso que este equilibrio es muy importante. Y en los adultos, creo que llega un momento en que nos volvemos, yo digo, no sé si es como niños, pero hay una etapa en el adulto muy chistosa, que también en tema de sueño pasa que duermen en el día, pero Ujú. luego en la noche ya no pueden dormir, o, Sí, o sus horas de dormir son muy cortas. También yo conozco personas que se acuestan a las 10 de la noche, pero a las 8 de la mañana ya están levantadas, ¿eh? sí, claro. Eso pasa mucho en la vida Y, adulta, que reduces la necesidad de dormir, ¿no? Y los ves y yo digo, ¿cómo le hace? O sea, se duerme a las 10, se despierta a las 4 y ya está, a esa hora se pone a meditar y ya se prepara todo y se va al club para las 6 de la mañana Ay, estar jugando tenis o corriendo. Y yo sí. digo, wow, ¿no? O sea, también, sí, claro, se duerme a las 10, pero yo me duermo a las 11 y hay veces que son las 10 de la mañana y yo quiero seguir dormida, ¿no? Sigo cansada. Claro, y eso, pues claro, son lo que cada quien necesite, ¿no? Vimos después de la pandemia, pues un gran problema de gente que padecía insomnio, Ujú. mucha necesidad de tomar pastillas para dormir, ¿no? Ahora hay muchos estudios de todo el daño que hacen estas pastillas, ¿no? Bueno, hasta se ha visto ya en estudios que pueden generar hasta demencia, todo este tipo de cosas, porque claro, son pastillas que se van al cerebro, ¿no? Entonces hay que buscar mejor un té de lavanda, una pasiflora, una cosa así que te ayude a dormir de manera más natural a tener que estar recurriendo al fármaco, ¿no? Claro, sí, claro, por supuesto. Sí, sin Ujú. duda, sin duda. Pues, Sí. Jessica, la verdad es que fue un placer estar aquí platicando contigo sobre el tema del sueño. Hay muchísimo eh, interés en este tema. Las mamás, creo que es una constante. Yo escucho a muchas mamás, no es de una, muchas, que viven estas acciones, y que creo que estos tips que hoy nos diste, de lo que podemos hacer con los niños, y de lo que debemos hacer con los niños, pues va a ser algo que va a ayudar muchísimo, no solo a los niños, sino también a los papás, y también va a ayudarnos en este rendimiento diario, tanto de los adultos como de los niños. Y al final todo esto, que es lo que yo pienso, va permeando en otras cosas como los estudios, como el que el niño esté contento, el que el niño esté enojado. Pues si yo no dormí, si estoy cansado, pues no quiero al amiguito, ni quiero a la maestra, ni quiero que me hable nadie. O sea, Sí, estoy cansado, ¿no? sí, Y, claro. y por último, antes de despedirnos y que nos compartas tus redes sociales, ¿hay alguna técnica que tú digas, oye, es bueno hacer esto con los niños antes de dormir para, por ejemplo, no sé, quizá meditar, o quizá antes de ya llevarlos a la cama? O sea, el baño, sin duda, yo sé que el baño es relajante, pero, o sea, una vez que lo bañas, le pones la pijama y eso, ¿hay algo que puedas hacer que te ayude? Ujú. Bueno, yo siempre recomiendo mucho los cuentos, ¿no? O sea, Ujú. leer un cuento que es como parte de cuando los niños todavía no saben leer, que tú se los lees, es un momento, pues, como de dedicarles a ellos un rato, que elijan el cuento que quieren. Hay veces que les gusta oír el mismo miles de veces, ¿no? Se lo van aprendiendo de memoria. Eso creo que es maravilloso, ¿no? Porque cuando son muy chiquitos, pues es difícil invitarlos a meditar, ¿no? Y hay cuentos, además del changuito que da miedo en la noche y se pasa con la mamá, o la familia
perritos que hay uno que no duerme, ¿no? Entonces ahí puedes tener el tema de la dormida, lo importante que es para que la familia esté feliz, todo, y un cuento pues les enseña mucho más que 1000 palabras de nosotros, ¿no? Entonces sí, yo recomiendo muchísimo el cuento antes de dormir, se me hace como un momento de interacción muy sana y de calma para ya prepararlos para que se duermen. Claro, les cuentas un cuento y ahora ya, duérmete, cierra tus ojitos, Ajá, y a lo mejor pensar como algo bonito, imagínate que tú mañana vas a escribir un cuento de algo, ¿no? O sea, como ajá, irlos llevando a ese proceso para que ellos estén como tranquilos, más que, como bien decías tú, la televisión, mejor 10 minutos de leerles un cuento y que se duerman y no la televisión. O sea, ir sí, tratando de cambiar esos hábitos, sobre todo por eso, por la luz, por el consumo, por todo este tipo de cosas que pues que nos van afectando. Sin duda vivimos en un mundo ya tecnológico, pero incluso leía el otro día que es más contaminante leer en un iPad, ajá. en una tableta, que leer en un libro físico. Ah, por el espacio, por la basura cibernética y todo eso, ¿no? Por la huella de carbono que genera la electricidad de estos aparatos, porque pues los estás viendo, pero aparte, como dices tú, a lo mejor lo tienes aquí en la tablet, pero tienes que tener prendida la lamparita, pero además tienes que tener que conectar esto al día siguiente para que se cargue y lo vuelva a hacer. Y en cambio, un libro es algo que puedes trasladar de mano en mano, ¿no? Ajá. No tienes Pues que mira, estarlo descargando en claro. diferentes tabletas, sino pasa de mano en mano. Entonces, el impacto ecológico hacia el medio ambiente es menor en un libro que en un libro físico que en un libro eh, Electrónico. electrónico. Exacto. Sí, bueno, seguro tienes, sí, claro, toda la razón, ¿no? Pero bueno, yo que como que luego me entran estas cosas como de minimalismo y ya no quiero tener nada porque luego hay que deshacerse de todo y llega un momento en que hay que vaciar las casas y todo. Creo que pues lo digital nos ayuda a eso, ¿no? Pero claro que tenemos que pensar en la huella de carbono, pues Claro, por sí, supuesto que la porque estamos finalmente pagando, tenemos que ¿no? pensar en el futuro y también pensar en eso. Qué padre. O sea, compro un libro, ya lo leí. Es algo que a lo mejor sí lo quiero tener ahí un tiempo porque me va a servir para ciertas cosas, pero va a llegar un momento en que no lo uso. Pues a lo mejor podérselo compartir a alguien que sí lo va a tener. Si son libros específicos, pues pensar en psicólogas, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu Sí, caso, pues, son libros que yo ya no estoy leyendo, que ya leí, que claro, ya los pasé, cuento. pues a lo mejor compartírselos a alguien más que los puede leer y darles esa segunda vida a los libros Ajá. y que no se tengan que bajar en la tableta. Pues Jessica, te Sí. agradezco mucho. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Mira, estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook, siempre como doctora Jessica Bot, todo pegadito, ahí me pueden Ajá. encontrar. Pues te agradezco mucho que estés hoy con nosotros aquí en Dar y Recibir. A todos nuestros amigos, gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes. Y pues les pido que se suscriban a nuestro canal de Dar y Recibir con Maru aquí en YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos como Dar y Recibir 2. Y pues nuevamente, Jessica, muchas gracias. Estaremos en contacto y muchas felicidades por tu trabajo. Claro que sí, gracias a ti, Maru, gracias a todos, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.